En enero de 1926, miles de personas en Londres entraron en pánico absoluto. O sea, un pánico genuino y real. Totalmente. Creían firmemente que una turba revolucionaria violenta estaba arrasando la capital británica. Y destruyendo edificios gubernamentales, sembrando el caos total. Las centralitas se colapsaron por completo. Hubo llamadas desesperadas a las autoridades para pedir auxilio. El terror se apoderó de las calles. Y resulta que nada de eso era real. Absolutamente nada. Era pura y simplemente una obra satírica. Exacto, una obra escrita por Ronald Knox que se estaba transmitiendo en directo por la radio de la BBC. Y la ficción incluía reportes falsos sobre, fíjate en esto, el uso de morteros en Trafalgar Square Madre mía. y la destrucción del mismísimo reloj del Big Ben. Pero claro, quienes sintonizaron sus aparatos de radio unos minutos tarde, pues se perdieron la advertencia inicial de que era una dramatización. Es que es un punto de partida inmejorable para nuestra inmersión profunda de hoy. Ya te digo, Para estructurar este debate nos apoyamos en una extensa recopilación cronológica. A ver, una línea de tiempo global súper detallada que hemos obtenido de Wikipedia. que recoge de manera exhaustiva todos los eventos políticos, culturales y tecnológicos de aquel momento. Eso es. Y el objetivo principal de revisar todas estas fuentes no es simplemente leer una lista de efemérides aburrida. Que va, para nada. La misión de este análisis a fondo es demostrar cómo ese año en particular, 1926, actúa como el verdadero punto de ignición del siglo XX. El momento exacto, digamos, en el que el mundo moderno arrancó de golpe. Sus motores se encendieron. Pues vale, vamos a desgranar esto, porque quiero desmontar definitivamente esa idea romántica y, bueno, bastante manida que suele resumir toda la década de los 20. Claro, los vestidos de flecos, las bandas de jazz, el charleston. Totalmente. O sea, parece que todo eran fiestas clandestinas. Pero al rascar un poco la superficie, 1926 demuestra ser un año mucho más visceral y caótico. Fue el escenario de un choque frontal, en plan, una colisión entre una tecnología que avanzaba a pasos de gigante y una sociedad global que, francamente, aún no estaba lista para manejarla. A ver, hablemos primero de esos gigantescos saltos tecnológicos, porque los registros de aquel año revelan avances que, para los ciudadanos de a pie, tenían que parecer pura ciencia ficción. Sin duda. Fíjate que en el mismo mes de enero en el que la BBC desataba ese pánico tremendo, el inventor escocés John Logie Baird convocaba a los miembros de la Royal Institution. En su laboratorio de Londres, ¿verdad? Eso es, para demostrar, por primera vez, un sistema funcional de televisión mecánica. Espera, frena un momento ahí. Es que el concepto de televisión mecánica, o sea, me suena a oxímoron absoluto. Ya, choca un poco. Claro, hoy concebimos las pantallas como millones de píxeles, tecnología digital pura. ¿Cómo demonios lograban transmitir imágenes en movimiento usando mecanismos físicos? Pues la genialidad de Baird radicaba en el uso de lo que se conoce como el disco de Nipkow. El disco de Nipkow, vale. Imagina un gran disco de metal, girando a muchísima velocidad, y que está perforado con una serie de pequeños agujeros dispuestos en forma de espiral. Sigo visualizándolo. Un disco con agujeros que gira súper rápido. Exacto. Al colocar un objeto muy iluminado frente a este disco que gira velozmente, los agujeros escaneaban mecánicamente la imagen, línea por línea. Ostras. Y esto permitía que la luz pasara en secuencias hacia una célula fotoeléctrica. Esta célula era la encargada de convertir esas variaciones de intensidad lumínica en impulsos eléctricos. Vale, voy pillándolo. Luego, en el aparato receptor, otro disco idéntico giraba exactamente a la misma velocidad frente a una lámpara de neón que parpadeaba según los impulsos recibidos. ¡Qué barbaridad! Al mirar a través de ese segundo disco, el ojo humano, gracias a la persistencia retiniana, recomponía la imagen original en movimiento. Era pura magia óptica y mecánica. Es decir, estaban literalmente troceando la luz de manera física mediante agujeros giratorios para enviarla por un cable. Menuda genialidad técnica. Totalmente de locos. Y no fue el único ámbito donde la ciencia rompió moldes ese año. Ah, claro, los cohetes. Eso es. En marzo de ese mismo año, el ingeniero Robert H. Goddard, trabajando casi en el anonimato en una granja de Massachusetts,
lanza el primer cohete propulsado por combustible líquido de la historia. Un hito histórico crucial porque hasta ese momento los cohetes dependían de pólvora o de combustibles sólidos, ¿no? Claro, combustibles que se queman de forma incontrolable una vez que los enciendes, no los puedes apagar. Goddard introdujo la combinación de gasolina y oxígeno líquido. Y supongo que solo cambia todo. Pues sí, porque permitía un empuje continuo, regulable y con una potencia inmensamente superior. Aunque he leído en las fuentes que su primer cohete solo voló durante unos segundos. Sí, apenas alcanzó 12 metros de altura. Pero el mecanismo básico que utilizó es exactamente el mismo principio subyacente que décadas más tarde llevaría al ser humano a la Luna. Televisión, la semilla de la carrera espacial. Y luego tenemos, bueno, la revolución del sonido comercial. El cine hablado. Eso es, en agosto de 1926, el cine mudo recibe su sentencia de muerte cuando el sistema Vitaphone, impulsado por la Warner Bros., estrena la película Don Juan. Un hito cultural brutal. Por primera vez de forma comercial y a gran escala, el público escucha música y efectos sincronizados perfectamente con las imágenes en la pantalla grande. Y, a ver, el cómo funcionaba el Vitaphone también es fascinante por lo rudimentario pero a la vez efectivo que era. No iba impreso en la cinta de la película. ¿Qué va? A diferencia de los sistemas posteriores, que sí imprimirían el sonido directamente en la banda de celuloide, el Vitaphone emparejaba el proyector de cine con un tocadiscos gigante. Espera, ¿un tocadiscos? O sea, ¿literalmente ponían un vinilo a la vez que la película? Básicamente, un eje mecánico sincronizaba el motor que pasaba la película con el plato que hacía girar el disco de sonido. Madre mía, qué peligro. Claro, imagínate, si la aguja del gramófono saltaba por un rasguño, toda la proyección quedaba fatalmente desincronizada. Ya me imagino al proyeccionista sudando la gota gorda. Totalmente. Pero a pesar de su fragilidad, logró algo sin precedentes. La voz, la música y la imagen en movimiento conectaron a la sociedad a una escala masiva. Lo que me lleva de vuelta directamente al incidente del pánico radiofónico de la BBC que comentamos al principio. A ver, cuéntame. Pues me parece fascinante relacionar esa irrupción repentina de la información audiovisual masiva con el miedo del público. Es como las fake news virales de hoy en día. Completamente. A fin de cuentas, la sociedad de 1926 sencillamente no había tenido tiempo de desarrollar los anticuerpos cognitivos que la población actual tiene frente a los medios de comunicación. Es una analogía analítica muy certera. Hay que situarse en el contexto de la época, ¿sabes? A ver, Hasta la expansión de la radio comercial en esta década, la información fluía principalmente a través del papel impreso, los periódicos, los libros. claro, la prensa escrita de toda la vida. Y el texto requiere un proceso activo de lectura, de asimilación lógica, que te permite cierta distancia crítica. Pero de repente una tecnología permite que una voz humana incorpórea entre en tu casa. Con toda su intonación, su dramatismo, la urgencia del directo, directamente en el salón de las casas. Exacto. Psicológicamente, la voz hablada desde un aparato institucional como la BBC transmitía una autoridad casi mágica. El público carecía por completo de la alfabetización mediática necesaria para dudar. Claro, para ellos, si la caja hablaba, era la verdad irrefutable. No desconfiaban de las noticias falsas porque jamás habían experimentado un medio capaz de engañarles en directo y a nivel nacional. Fue un impacto brutal en la psicología de las masas. Desde luego. Y mientras la tecnología alteraba la mente de los ciudadanos, la manera física en la que la gente estructuraba su vida y su trabajo también experimentaba un terremoto inmenso durante ese año. Aquí entramos en un tema clave. El flujo incesante de información comercial en masa iba de la mano con la naciente producción industrial a gran escala. Y ambas necesitaban reconfigurar el tiempo de la sociedad. Aquí es donde los datos históricos revelan una contradicción enorme, y es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver, explícate. Pues que para que hubiera consumo masivo de entretenimiento o de bienes materiales, hacía falta gente con tiempo libre para consumir, ¿no? Totalmente lógico. Y así, en septiembre, el magnate industrial Henry Ford implementa algo revolucionario. En sus fábricas, la semana laboral de 5 días y 40 horas. Básicamente se saca de la manga el concepto moderno del fin de semana para la clase trabajadora. Sí, la decisión de Henry Ford tenía una lógica interna puramente pragmática. Su modelo de producción en cadena era increíblemente eficiente, fabricando vehículos de manera ininterrumpida. Pero claro, los coches no se compran a sí mismos. Exacto.
Como él mismo razonaba, Ford argumentaba abiertamente que si un operario pasaba 6 o 7 días a la semana atrapado en una línea de montaje, agotado de sol a sol, jamás tendría la necesidad real de poseer un automóvil. Lógico. ¿Para qué lo quiere si no tiene tiempo de conducirlo? Ni tendría la energía o el tiempo para disfrutar de otros bienes de consumo. Desde la óptica de Ford, el tiempo libre no era un derecho humano, era una herramienta macroeconómica esencial. O sea, el ocio masivo se convirtió en el motor imprescindible para mantener girando la rueda del capitalismo industrial. Eso es. Vale, te compro la teoría económica del consumo. Tiene todo el sentido. Pero permíteme ser bastante escéptico y plantear una duda. Dime. ¿Fue solamente una táctica comercial brillante? Porque, sinceramente, me resulta difícil creer que Ford tomara esta decisión sin mirar de reojo el polvorín social que estaba estallando en Europa. Ah, entiendo por dónde vas. Claro, solo unos meses antes, en mayo de 1926, el Reino Unido quedó absolutamente paralizado por una huelga general sin precedentes. En apoyo a los mineros del carbón. Sí, fue monumental. Participaron millones de trabajadores, desde el transporte hasta las imprentas. El gobierno británico tuvo que declarar el estado de emergencia oficial. Fue una crisis tremenda. Entonces la pregunta es, ¿acaso no redujo Ford la jornada laboral también como una válvula de escape? En plan, para evitar que sus propias fábricas enfrentaran un estallido sindical similar. Es un análisis muy pertinente y el temor al levantamiento sindical obviamente formaba parte del cálculo de la época en Estados Unidos. Claro, no vivían en una burbuja. No obstante, las motivaciones subyacentes diferían mucho por las circunstancias continentales. En Gran Bretaña, la huelga general de mayo no buscaba conquistar derechos de ocio. Ya, no pedían irse de fin de semana. Exacto. Era una acción desesperada contra las imposiciones de los dueños de las minas, que exigían recortes salariales drásticos y jornadas más largas en una industria del carbón que estaba colapsando. Ostras. Europa seguía pagando el tremendo precio económico, la inflación y las deudas heredadas de la Primera Guerra Mundial. Claro, el contexto era otro mundo. Mientras Ford operaba en una economía estadounidense boyante y expansionista que podía financiar el experimento del ocio, el movimiento obrero británico estaba librando una dura batalla por el sustento básico. Es una disparidad que marea, fíjate. A un lado del charco, fábricas planificando el tiempo de ocio para maximizar las ventas de automóviles. Y al otro, millones de mineros parando un imperio para no morir de hambre. Así de cruda era la realidad. Pero, a pesar de estas tensiones, lo innegable es que la sociedad global estaba forjando poco a poco esa nueva cultura del tiempo libre. Y con ella la gente comenzó a buscar nuevos tipos de héroes que encajaran con esta era moderna, ¿no? Efectivamente. En agosto, por ejemplo, la estadounidense Gertrude Ederle pulveriza los récords al convertirse en la primera mujer en cruzar a nado el Canal de la Mancha, ¡Qué pasada! superando los tiempos de los hombres en casi 2 horas y cambiando para siempre la percepción pública sobre el deporte femenino. Y en el ámbito cultural y literario, A. Milne publica en Londres el primer volumen de Winnie the Pooh, estableciendo unos referentes de entretenimiento infantil que moldearían a muchísimas generaciones. Y este surgimiento de nuevos hitos culturales coinciden en el calendario de manera casi poética, con una serie de despedidas definitivas. Ah, sí, las muertes y nacimientos. Al repasar las fuentes para este bloque es que es imposible no notar que parece el guión meticuloso de un dramaturgo. Totalmente. Al revisar los registros biográficos de 1926, el año se revela como un puente generacional extraordinario. Menudo puente. Por un lado, tenemos las muertes de figuras que representaban, digamos, el espíritu más puro del siglo XIX. Sí, grandes íconos que nos dejan. En junio, el genial arquitecto Antoni Gaudí fallece trágicamente en Barcelona tras ser atropellado por un tranvía. Una pérdida incalculable. En diciembre, muere en Francia Claude Monet, el pintor que dio nombre al movimiento impresionista. Y en Estados Unidos fallece Annie Oakley, la legendaria tiradora que forjó la mitología del salvaje oeste. Se apagan 3 pilares de una época que estaba caracterizada por la creación más analógica, orgánica y local. Representan, en efecto, el ocaso de un mundo predigital y previo a esa conectividad instantánea que la radio y el cine empezaban a imponer. Pero fíjate quiénes llegan al mundo en esos mismos 12 meses para ocupar ese inmenso vacío. Es que la lista de nacimientos de 1926 es un catálogo abrumador de quienes gobernarían la cultura popular y la geopolítica posterior. A ver, repasa la lista porque es brutal. Nacen la futura reina Isabel II del Reino Unido,
Nace Norma Jean Mortenson, que revolucionaría Hollywood bajo el nombre de Marilyn Monroe. Nace Fidel Castro en Cuba. Y en el terreno artístico nacen figuras titánicas como el trompetista de jazz Miles Davis, el pionero absoluto del rock and roll Chuck Berry, ¿Qué me dices? la aclamada novelista Harper Lee y el genio del humor Mel Brooks. Es de locos pensar que todas estas personalidades compartan generación, que nacieran exactamente en el mismo año. Si conectamos esto con el panorama general, el significado profundo de esta coincidencia es que estamos ante el nacimiento de la generación que heredaría la infraestructura tecnológica creada en el 26. Ostras, es verdad. Las artes visuales estáticas de pintores como Monet cedieron el paso a la imagen en movimiento, el campo perfecto para que iconos como Marilyn Monroe construyeran su celebridad masiva a escala global. Claro, claro. Y el sonido amplificado y la grabación comercial, impulsados por inventos como el Vitaphone, proporcionaron la plataforma tecnológica sin la cual el impacto musical de Miles Davis o Chuck Berry hubiera sido puramente regional, no global. Es decir, que el año preparó el escenario tecnológico exacto que sus figuras nacientes acabarían dominando décadas después. Exactamente. La historia instalando los micrófonos antes de que los protagonistas aprendan a hablar, me encanta. Todo esto suena a un progreso incesante y súper optimista. Pero me encuentro con un bloque en las fuentes que rompe totalmente esa narrativa. Ay, la política. Sí, y me cuesta entender una cosa. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, si 1926 estaba cimentando las bases del tiempo libre, de innovaciones tecnológicas maravillosas y de la cultura de masas, ¿por qué los registros políticos de ese mismo periodo documentan un retroceso tan oscuro? Esto plantea una pregunta importante, desde luego. Es que medio mundo parece haber decidido entregar su destino al control militar y el autoritarismo justo ese año. ¿Cómo fue posible? Es sin duda la paradoja más sombría del periodo, pero obedece a una mecánica histórica muy documentada. La innovación científica no garantiza en absoluto la madurez política de las sociedades. Ya, tristemente es así. Como mencionamos al hablar del colapso en la industria británica del carbón, el trauma colectivo provocado por la Primera Guerra Mundial aún supuraba. La gente estaba agotada. Las fronteras europeas eran frágiles, la hiperinflación asolaba a múltiples países y las nuevas democracias parlamentarias eran percibidas por vastos sectores de la población como sistemas ineficaces, sistemas caóticamente lentos y profundamente corruptos. Claro. La velocidad abrumadora de los cambios modernos generó un vértigo social enorme. Y la inestabilidad hizo que muchas naciones prefirieran la promesa de orden militar por encima de las incipientes democracias, marcando una tendencia bastante preocupante. Y el vértigo se tradujo en autoritarismo puro y duro. Las entradas enciclopédicas son demoledoras. En el mes de mayo, el mariscal Józef Pilsudski ejecuta un golpe de Estado en Polonia, desatando combates mortales en las calles de Varsovia antes de tomar el control del gobierno. En Grecia, Teodoros Pangalos asume poderes dictatoriales tras unas elecciones que fueron catalogadas de farsa, logrando más del 90% de los votos bajo coerción. Tristemente, así es. Las masas aterrorizadas estaban dispuestas a ceder sus libertades civiles fundamentales a cambio de la promesa de mano dura y estabilidad estatal. Y el ejemplo más notorio de radicalización autoritaria en el 26 ocurre en Italia, en torno a la figura de Benito Mussolini. Cierto, el nivel de consolidación de su poder ese año es alarmante. Especialmente porque la excusa, digamos, le viene de fuera. Mussolini sobrevive a múltiples intentos de asesinato ese año. Sí, incluyendo uno en abril donde una mujer británica le disparó y la bala le rozó la nariz. ¿Qué me dices? Sí. Y luego sufrió otro ataque con bomba en septiembre. Y utiliza estos eventos como combustible para afianzar el fascismo. Así operan los mecanismos del poder autocrático, no hay más. Mussolini instrumentalizó de inmediato esos atentados para justificar una represión implacable. En el transcurso de ese año, promulgó leyes excepcionales. Como, por ejemplo, que prohibió mediante decreto que las mujeres ocuparan cualquier cargo de representación pública en Italia. Ordenó el arresto y la proscripción de los diputados del Partido Comunista y reinstauró formalmente la pena de muerte para delitos políticos. O sea, la dictadura erradicó toda oposición institucional, y esta inercia hacia el poder absoluto, fíjate que resonó globalmente. Sí, también llegó a Asia. En Asia, Reza Khan fue coronado formalmente como el Shah de Irán, consolidando una monarquía de corte profundamente militarista y nacionalista. Y hacia finales de año, tras la muerte del emperador Taisho en Japón, su hijo Hirohito asciende al trono. Al trono del crisantemo. Y este hito marca el inicio oficial de la era Showa,
Un periodo que orientaría al imperio japonés hacia la expansión militar desenfrenada. Básicamente, la misma tecnología que ofrecía conectar al mundo mediante ondas de radio convivía con sociedades que levantaban muros políticos infranqueables. Es una dicotomía brutal. Pero a ver, para la recta final de este análisis a fondo, quiero alejar un poco el foco de la gran geopolítica y la macroeconomía. Me parece bien. Porque los archivos de 1926 ocultan eventos extraordinariamente extraños, misterios absolutos y tragedias que parece que están sacados de una película de Hollywood de esa misma época. Eventos que, por lo inusual de su naturaleza, acapararon la atención pública de una manera tremenda, demostrando el enorme poder de distracción de los nuevos medios que hemos estado describiendo. Evidencian lo vulnerable que seguía siendo la humanidad, más allá de la maquinaria política o científica. Y el caso más célebre, sin duda, concierne a la reina del suspense. Exactamente. Agatha Christie. Una historia increíble. En diciembre de 1926, la autora británica sale de su casa en su coche y desaparece por completo de la faz de la Tierra. Su vehículo es hallado abandonado cerca de una cantera, con un abrigo de piel en el asiento. Y el país entero entra en modo de alerta. Se organizan batidas inmensas de miles de policías y civiles. E incluso el creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, llevó uno de los guantes de la autora a una médium espiritista buscando pistas de su paradero. Espera, ¿en serio? ¡Qué surrealista! Totalmente. Un detalle fascinante de ese caso es cómo la prensa escrita se alió con las incipientes transmisiones de radio para emitir boletines continuos sobre la búsqueda. O sea, se convirtió en uno de los primeros fenómenos mediáticos modernos que se desarrollaban en tiempo real ante audiencia nacional, mezclando el cotilleo de la alta sociedad con el formato de intriga criminal. El mismo formato que ella misma había popularizado. Y el desenlace es tan surrealista como la premisa. Es como un caso moderno de true crime en Internet, pero mucho antes de las redes sociales. Cuéntalo, porque el giro es de película. Tras 11 días de histeria colectiva, descubren a la escritora de misterio más famosa del planeta alojada tranquilamente en un hotel balneario de lujo en la ciudad de Harrogate. Y aquí viene el giro bizarro. Se había registrado en la recepción utilizando el apellido exacto de la mujer con la que su propio marido estaba teniendo una aventura. No me digas. ¿No es increíble que la reina del misterio protagonizara su propia historia de detectives en la vida real justo este año? De locos. Un siglo después, los historiadores aún debaten si fue un auténtico episodio de fuga disociativa causado por un colapso nervioso o una venganza fría y calculada para humillar mediáticamente a su esposo. Yo me inclino por la venganza, sinceramente. La realidad superando a la ficción de una manera espectacular. Y en contraposición a este misterio, digamos, sin víctimas, el año también presenció cómo figuras que cimentaban su fama en parecer invulnerables eran derrotadas de forma trágicamente mundana. Hablamos de Harry Houdini, claro. La gran leyenda del escapismo mundial, famoso por liberarse de camisas de fuerza colgado boca abajo o de cajas sumergidas bajo el hielo. Pues falleció irónicamente en la fecha de Halloween del 26. Y la historia detrás es que no muere ahogado en un tanque de agua brillante frente a miles de espectadores. No. Para nada. Su final es de una banalidad desoladora. A ver. Houdini muere de una peritonitis generalizada, derivada de la rotura de su apéndice, una condición médica común, Ostras. que aparentemente se vio agravada, de forma letal, cuando, días antes, un estudiante universitario le asestó varios puñetazos repentinos en el abdomen, ¿Pero por qué? para poner a prueba la supuesta resistencia sobrehumana de los músculos del ilusionista. Tela. El hombre que se reía de los candados y la asfixia, sucumbiendo a una infección interna. Es una cura de humildad para el ego humano espectacular. Y la fragilidad humana seguía muy presente a pesar de toda la ilusión de control tecnológico, también frente a la naturaleza. Igual que los tremendos golpes que la naturaleza asestó aquel año, dejando claro que a pesar de que estuviéramos inventando cohetes, seguíamos a merced de los elementos. Totalmente. Tenemos eventos documentados como el desastre en el arsenal de Picatinny en Nueva Jersey durante el mes de julio. Una simple tormenta eléctrica de verano dejó caer un rayo sobre una enorme reserva de munición militar. Imagínate el desastre. Desató explosiones en cadena de millones de kilos de explosivos, devastando la zona durante días y rompiendo ventanas a kilómetros de distancia. Y luego, por supuesto, la catástrofe climatológica de Florida. El gran huracán de Miami en el mes de septiembre. Es un ejemplo histórico vital. Miami estaba inmersa en una burbuja especulativa inmobiliaria vertiginosa. Se construían edificaciones apresuradamente para acomodar la afluencia de capital, ¿no? Eso es.
Y el impacto frontal de un huracán de categoría inmensa arrasó el desarrollo urbano, dejando cientos de víctimas fatales y una devastación material que arruinó la economía local durante años. Es que por mucha innovación industrial de la que presumiera la década, un simple cambio de presión barométrica en el océano era capaz de borrar una ciudad del mapa de un plumazo. La ilusión del dominio tecnológico total frente a la indiferencia implacable del entorno natural. Un recordatorio monumental de la vulnerabilidad humana. Bueno, hemos recorrido todos los registros de 1926 de principio a fin. Tras diseccionar todos estos datos, el cuadro general que nos queda es bastante abrumador. Definitivamente. Este análisis nos demuestra que no estamos ante 12 meses transicionales, sino ante el auténtico momento fundacional de nuestro paradigma actual. Un punto de inflexión brutal. Presenciamos la puesta en marcha de la televisión mecánica y los motores de combustible líquido, tecnologías que redefinirían la concepción del tiempo y el espacio en la Tierra. Vimos a las masas aterrorizadas por voces que salían de una caja y a la vez conectadas por películas sonoras. Observamos la invención de los fines de semana libres como engranaje del capitalismo de consumo, chocando con las realidades amargas de la lucha obrera de la posguerra. Y fuimos testigos de ese relevo generacional casi diseñado por ingeniería, donde desaparecen los grandes artesanos del siglo XIX para dejar paso al nacimiento simultáneo de figuras políticas, reinas y superestrellas que monopolizarían el futuro. Todo ello mientras una alarmante ola de dictaduras militares asfixiaba los parlamentos europeos en busca de un orden rígido, y figuras insospechadas como Agatha Christie y Houdini escribían páginas de misterio y tragedia en la prensa. Fue el año en que se encendieron las pantallas de televisión, nacieron las estrellas modernas y el mundo comenzó a caminar sonámbulo hacia nuevos regímenes autoritarios. 1926 fue el año en que encendimos las pantallas y entregamos las riendas de la libertad por miedo a la incertidumbre. Es un microcosmos que encapsula perfectamente la esencia de la humanidad moderna. Creadores de innovaciones sublimes, pero persistentemente atados a nuestros impulsos más primarios frente al caos político y las fuerzas de la naturaleza. Y cerrar este círculo analítico nos deja una reflexión final en el aire. Una idea provocativa que resulte interesante para quienes nos escuchan, para que le den vueltas por su cuenta. A ver. Si consideramos cómo las tecnologías que nacieron en el 26, o sea, la televisión, las redes de radio, los cohetes, fueron posteriormente dominadas y utilizadas por las mismas figuras políticas y culturales que también nacieron en ese año, cabe preguntarse algo sobre nuestro presente. Teniendo en cuenta la aceleración que vivimos hoy con la ingeniería genética, la inteligencia artificial autónoma y la tecnología cuántica, es imperativo cuestionarnos cómo se usarán en el futuro. Exactamente. ¿Qué tecnologías revolucionarias de nuestro presente que están saliendo hoy mismo de los laboratorios acabarán moldeando a los líderes que están naciendo en este preciso momento en algún hospital del mundo? Es una perspectiva fascinante y un poco aterradora a la vez. Pues con esa perspectiva nos despedimos. La próxima vez que escuchen hablar de los idílicos y felices años 20, recuerden que tras el jazz y la ostentación estaban los motores crujiendo, el pánico en las calles y la maquinaria del mundo contemporáneo arrancando sin frenos. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Hasta la próxima inmersión profunda.